La parroquia Hospital de Campaña. La verdad es que me parece un título muy bonito, muy sugerente. Os agradezco que me hayáis pedido esta reflexión porque me ha ayudado a pensar muchas cosas y os voy a compartir también recuerdos de mi vida sacerdotal. Lo primero decir, Hospital de Campaña, que la expresión del Papa Francisco, Iglesia Hospital de Campaña, me parece magnífica. Me parece una expresión magnífica. ¿Por qué? Pues porque el mundo está muy herido, está sufriendo las consecuencias de habernos alejado de Dios. Y se sufre mucho por haber dado la espalda a Dios. El hombre se convierte en un lobo para el hombre. Muchos llegan a decir, no te puedes fiar de nadie. Nos fallamos, nos traicionamos unos a otros, ¿no? Las rupturas familiares también tienen consecuencias trágicas. Nos dan una inseguridad increíble, ¿no? El hombre reivindicó la libertad y paradójicamente, ¿no?, ha caído esclavo de multitud de adicciones. El vacío existencial es causa de infelicidad. Acordaros lo que dice, ¿no?, esa famosa oración. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Madre mía, qué vacío hay ahí. En el interior del corazón del hombre hay un vacío tan grande del tamaño de Dios, que solo Dios puede llenar. Eso ha generado muchos desequilibrios psíquicos también, ese vacío existencial. Las masas han abandonado la práctica religiosa y eso nos ha dejado a la deriva, desprotegidos, como ovejas sin pastor, sin el acompañamiento espiritual a la luz de la palabra de Dios, sin el consuelo del sacramento del perdón, sin la fortaleza de la Eucaristía. Madre mía, qué orfandad tan grande, ¿no? Y entonces viene el Papa y te dice, la Iglesia es un hospital de campaña. Y vosotros, cuando estáis cumpliendo el 25 aniversario de la parroquia, ¿no?, vais y decís, la parroquia, hospital de campaña. Es que es justo lo que necesitamos. Creo que es una expresión que es una genialidad, porque en un hospital hay dos tipos de intervenciones. La primera es un tratamiento sintomático. A ver, hay un primer momento en el que a una persona cuando llega le haces un tratamiento sintomático. Si tiene fiebre, se la bajas. Si tiene un dolor que no aguanta, le das un analgésico. Es un primer contacto con la realidad, que es un tratamiento sintomático. No abordas el problema, pero por lo menos alivias un poco la situación, ¿no? Pero obviamente no nos conformamos con eso. No nos conformamos con eso. Nuestro objetivo es superior. Queremos, como se hace en todos los hospitales, no llegar únicamente a un tratamiento sintomático, sino terapéutico. Queremos llegar a curar la herida, queremos llegar a curar la enfermedad, ¿no? Por poner un ejemplo, muchas veces en nuestras caritas parroquiales comenzamos por un tratamiento sintomático. Alguien que viene angustiado, lo que no le llega, que no sé qué, que no paga la factura, que me van a cortar la luz, obviamente le das un tratamiento sintomático, pero eres consciente de que hay un objetivo más de fondo, ¿no? Más de fondo, que es llegar al fondo del problema, ¿no? Abordar el problema en su integridad, que muchas veces suele ser muy complejo, no meramente económico, sino muy complejo. Por eso, ¿no?, al final llegamos a una parroquia que las circunstancias, sean las que fuere, haya entrado yo en la parroquia por la puerta que haya entrado, que suele haber más de una puerta para entrar en la parroquia. Uno entra por un lado, otro entra por otro, o entra, vete tú a saber, ¿no? Pero el objetivo es que esa parroquia llegue a curar mi corazón, a curar mi corazón. Nuestro corazón no es de quien lo ha roto, nuestro corazón es de quien lo ha reparado.
Nuestro corazón es de Jesucristo y entonces la parroquia se tiene que entregar eso, ¿no? Hablar de la parroquia como un hospital de campaña viene a decirte que el objetivo de una parroquia es la conversión, que eso es la sanación del corazón, la conversión. Ordenar todo en Jesucristo, que toda mi vida, habiendo puesto a Jesucristo en el centro, quede ordenada, ¿no? Pues bien, yo voy a describir con vosotros diversas experiencias parroquiales, tanto vividas por un servidor cuando fui párroco de la parroquia de Salvador de Zumárraga, fui párroco 20 años, ¿no?, antes de ser sacerdote, y obviamente pues esta reflexión me ha hecho recordar muchas cosas, ¿eh? Y también voy a echar mano de experiencias de otras parroquias, de sacerdotes conocidos y amigos, para intentar iluminar qué podríamos hacer para que nuestra parroquia sea un hospital de campaña. ¿De acuerdo? Voy a intentar poner así casos concretos. Entonces voy a decir, os va a llamar la atención el subtítulo que he puesto, pero es Decálogo de 13 iniciativas para hacer de una parroquia un hospital de campaña. Que vaya cosa tan rara, ¿no? Porque es que he descubierto que en el diccionario de la lengua española a la palabra decálogo se le da un doble sentido, y hay un sentido que dice decálogo, conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad, dice eso. Entonces yo me tomo el atrevimiento de decir decálogo de 13 consejos, ¿no?, para que una parroquia, ¿no?, sea verdaderamente hospital de campaña. 13 iniciativas, 13 subrayados, 13 acentos, ¿no? Soy muy consciente que he sido un poco atrevido en elegir un número, podría haber sido muchas más. Seguro que muchos de vosotros me vais a decir, en mi opinión se ha olvidado de esto, seguro, y será una buenísima, será un signo muy bueno, que después de esta charla, quienes la escuchéis aquí, quienes la vean el día de mañana por YouTube, uno diga, pues yo creo que el obispo se ha olvidado de esto y de esto. Me parece genial, porque eso quiere decir que tú tienes en tu mente un proyecto de parroquia, hospital de campaña, y echas en falta cosas, ¿no? Voy a ello. En primer lugar, creo que esa parroquia, hospital de campaña, tiene que ser casa y escuela de comunión. Aprender a querernos en una parroquia, aprender a querernos, a ser una gran familia, a saber convivir con las personas con sus defectos. Yo recuerdo de mis años de párroco, ¿no?, que muchas veces yo decía, no sé si soy párroco o soy bombero, porque muchas veces estabas apagando fuegos, porque había unos que tenían problemas de relación con los otros, estos que no aguantan a estos que los de la cofradía que se han llevado han tenido un roce con con las catequistas que ha habido un problema. Yo decía, ¿yo soy párroco o soy bombero? A ver, hasta que descubrí que una parte muy importante, ¿no?, de la razón de ser de una parroquia es aprender a querernos, ¿no?, con nuestros defectos, a saber que cada uno tiene sus talentos, y entonces nadie tiene que saberse o sentirse acomplejado delante de los demás, ni tampoco ensoberbecido, no tener ningún complejo de inferioridad ni de superioridad. Una parroquia está conformada por personas súper distintas. ¡Qué distintos somos, madre mía! Pues muy bien, pero aquí todos nos sumamos y todos nos queremos. Y todos descubrimos en los demás un don del Espíritu Santo. Pero qué bueno es que esto exista, pero qué bueno esto. Cuando una parroquia va aprendiendo eso, uno dice, vamos bien. Esto es un hospital de campaña, porque en un hospital de campaña aprendemos a querernos y a saber que es providencial que exista este lugar en el que recibimos lo más básico, lo más necesario, que sabéis qué es, el amor, la experiencia del amor fraterno. La experiencia del amor fraterno es sanadora. Sin la experiencia del amor fraterno no cabe una parroquia evangelizadora. Por eso es tan importante, ¿no?, que aprovechéis vuestras bodas de plata
para pedir a Dios la gracia de sanar las heridas que pueda haber, de relaciones, de piques, de filias, de fobias. Todo eso tiene que estar sanado en el corazón de Cristo. Y entonces la parroquia alcanza una potencialidad evangelizadora tremenda. Porque la gente vendrá aquí, os conocerá y dirá, mirad cómo se quieren. Aquí la gente se quiere. Y eso sí que es un signo que no tiene forma de ser rebatido. Yo solo sé que aquí la gente se quiere. No tengo más preguntas, señoría, ¿sabes? O sea, con eso ya está todo dicho. En segundo lugar, creo que una parroquia debe de tener también, entendedme, algunos de vosotros que reciban el don de ser como un grupo, ya sé que la palabra suena mal, ahora la voy a explicar, un grupo visionario de evangelización. La palabra visionario la utilizo en el sentido de tener una perspectiva, de estar pensando qué deberíamos hacer, por dónde deberíamos de caminar, no quedarnos instalados en las cosas que hacemos y ya como que no, tener una sana insatisfacción de por dónde nos quiere el Señor, por dónde deberíamos, qué podríamos hacer para llegar a los que no hemos llegado. Estarnos siempre un poco repensando, ¿no? Ese grupo de personas que tienen como esa vocación de nueva evangelización es importante en una parroquia. Personas que estén siempre haciendo una reflexión con el famoso método DAFO. Supongo que muchos habréis oído hablar del método DAFO, que es un método con el que se suele hacer una revisión. El método DAFO suele hacer 4 preguntas. La primera, ¿cuáles son nuestras debilidades? En esta parroquia, ¿cuáles son nuestras debilidades? Segundo, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Tercero, ¿cuáles son nuestras amenazas? ¿Y cuáles son nuestras oportunidades? O sea, un grupo de personas que siempre estén reflexionando en clave de nueva evangelización para no sentirnos satisfechos, ¿no? Sino estar siempre abiertos a lo que el Espíritu pueda mostrarnos. Es importante. Obviamente el párroco tiene que estar en ello, pero que algunos también reciban este carisma. Me he enterado de que en tal sitio está funcionando una cosa. Oye, ¿por qué no vamos a esa parroquia y nos enteramos de qué es lo que está funcionando? He escuchado que hay un retiro que está haciendo mucho bien. ¿Por qué no vamos uno y vemos eso? A eso me refiero yo. Esa mentalidad de apertura a la nueva evangelización. En tercer lugar, la disponibilidad plena del párroco, del grupo de los sacerdotes y también de quienes conforman el equipo de evangelización para la confesión y el acompañamiento. ¿Es tan importante esto? Esto puede ser duro, sí, puede ser duro, porque obviamente hay muchas personas heridas que acogerlas, es acoger a una persona que está herida y te cuenta su herida, Os voy a contar una anécdota que os vais a reír un poco, que cuando nuestra madre, que falleció hace 4 años, ella en San Sebastián, yo antes era obispo en San Sebastián, ella tenía su turno de adoración, en la capilla de la adoración perpetua, allá que iba mi madre, tenía 2 horas seguidas de adoración, y yo le acompañaba y confesaba, mientras que ella estaba a las 2 horas adorando, pues yo confesaba. Entonces, claro, pues en ese tiempo de confesión, pues muchas personas con problemas psíquicos, depresiones, etcétera, etcétera, allí que se acercaban. Y atender a los sufrientes de este mundo, a este que tiene tal problema, a este que tiene un problema de un TOC que repite las cosas, al otro que no sé qué, al otro que no sé cuánto, ¿no? A veces podemos caer en decir, madre mía, pero qué efectividad, ¿no?, tiene el que esté yo consumiendo tanto tiempo en que las personas que tienen pues, problemas psicológicos, etcétera, me los estén diciendo 1 y 2 veces y 3 veces, ¿no? Y entonces te das cuenta de que desde el punto de vista evangélico, el que nosotros demos prioridad en la acogida a los que sufren,
nos constituyen iglesia evangélica. Mirad, cuando yo voy por ahí, que este mismo sábado allí en Alicante estuve confirmando en un pueblo de la Vega Baja, cuando yo voy allí y me encuentro que forma parte del equipo de los monaguillos este chaval que es síndrome de Down y el otro que tiene una discapacidad que es notoria, psíquica, una enfermedad mental, y está en la sacristía que como Pepe por su casa, ¿no? Porque es que es súper querido en la parroquia y es el centro, digo, esta es mi iglesia católica, de la cual me siento súper orgulloso. Porque obviamente todos esos sufrientes no van a ir al ayuntamiento, ¿sabes? Allí no los veremos. En el banco tampoco. La caja de ahorros, no, están en la parroquia. Y cuando yo veo una parroquia en la que todas esas personas sufrientes, ¿no?, tienen su casa, digo, madre mía, esta es la Sagrada Familia de Nazaret, aquí está el Señor. Esta parroquia es hospital de campaña. Es un test ese, ¿eh? Es un test de cuánto tiempo y qué disponibilidad damos a los sufrientes del mundo y que se sientan aquí ellos en su casa. En cuarto lugar, una parroquia hospital de campaña es un lugar en el que se nos enseña a hablar con Dios. Se nos enseña a hablar con Dios. A veces uno en la parroquia observa que haya una persona que tiene un don especial para orar y le ves rezando delante del Santísimo y dices, Señor, yo no sé qué te estará contando pero me gustaría tener la intimidad que tiene contigo, porque le veo rezar y digo, madre mía, ¿eh? Recuerdo en mis años de párroco en Zumárraga, pues había una joven que tuvo vocación de carmelita descalza y claro, cuando terminaba la Eucaristía, que muchas veces pues ahí se rompe el silencio pues un poco indebidamente, ¿no? Ella se ponía a rezar y claro, y la gente cuando le veía rezando de esa manera, pues todo el mundo entendía que teníamos que aprender a rezar, porque tú le veías a ella haciendo esa oración y era una llamada a todos nosotros a orar. Una parroquia tiene que ser un lugar en el que haya un estímulo para tener intimidad con el Señor. Y tenemos también que buscar una escuela de oración en la que se enseña a orar, pues con los niños a través del método del oratorio, o con los mayores también porque es verdad que necesitamos ser introducidos con una cierta metodología. Si los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, ¿no tendremos que decirlo también nosotros en la parroquia? Enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Creo que en una parroquia tiene que haber metodologías pues, para introducirnos como niños, como jóvenes, como adolescentes, como adultos, ¿no? Para que aprendamos a tener intimidad con el Señor. En quinto lugar, la experiencia de los oratorios de San Felipe de Neri, ¿no? San Felipe de Neri en su trabajo pastoral, él, en torno a las parroquias, él generó espacios de encuentro para los jóvenes, de los que ellos se encontrasen, donde pudiesen tener sus amistades sanas cristianas, donde tuviesen la capacidad de divertirse sanamente, pues a veces haciendo pues una liga de fútbol, ¿no? Otras veces juntándonos para ayudarnos a hacer los deberes del colegio, ayudarnos a estudiar, a quien tiene más dificultad. O sea, en una parroquia, hospital de campaña, estamos llamados a generar espacios en los que los jóvenes encuentren su lugar favorito, nuestro lugar favorito, el lugar en el que tengo mi descanso. Ojalá, ¿no?, fuésemos capaces de llegar a generar esos espacios en los que un joven tenga el lugar previsible por el que empiezo a buscarle cuando no sé dónde está. Lo más seguro que estará en el club de la parroquia. Vete por allí porque seguro que estará en su lugar de descanso, su lugar querido. Es tan clave. En sexto lugar, creo que una parroquia
hospital de campaña tiene que tener grupos de acogida. Algunos que hayan recibido especialmente el don, el carisma de estar atentos a acoger a las personas que puedan llegar, que quizás no son las personas habituales, que digamos de los inmigrantes, de las personas inmigrantes que llegan y que son acogidas y que encuentran alguien cercano, ¿no? Yo tengo un hermano sacerdote que en una ocasión me contó la siguiente anécdota, ¿no? Me contó la anécdota. Estaba haciendo un expediente matrimonial de una pareja de hispanos, ¿no? que estaban en San Sebastián y que se casaban, y cuando hablaba con ellos, pues se dio cuenta que tenían una vida de fe fuerte, porque se les notaba en la conversación. Y entonces les dijo ¿y a qué parroquia soléis ir y tal? Y dijo, no, ¿sabes lo que pasa? Que es que cuando venimos, no sé de qué país era, cuando venimos por aquí, pero claro, tampoco no pudimos, no hablamos con nadie. Luego fuimos a la catedral, y estaba su hermano, y dice, pero tampoco pues nadie nos acogió. Pero luego fuimos a donde los evangélicos, ¿no? Y entonces los evangélicos, pues allí nos metimos en el grupo de canto y tal y cual. Pero nosotros somos católicos, Dice, nosotros católicos, apostólicos y romanos, Nosotros aquí nos casamos y tal. Y me decía mi hermano, fíjate tú qué importancia puede llegar a tener el que tengamos capacidad acogedora, el que tengamos la atención a acoger, ¿no? Yo veo también que hay parroquias que están haciendo, por ejemplo, el esfuerzo, hay muchísimos hispanos, ¿no?, entre nosotros, incluso celebrar las fiestas de sus devocionales, de sus lugares de origen, de México, pues llega el Día de la Virgen de Guadalupe y se juntan los mexicanos, o llega la fiesta en la que los peruanos o lo que... A ver, creo que estamos llamados a ser una parroquia de acogida en la que todo el mundo se sienta fácilmente querido y en casa. Otra experiencia, muy particular esta, muy particular. Esta yo la he aprendido de mi hermano sacerdote. Sabéis que tengo un hermano sacerdote, que fue el director de Radio María, y él, en San Sebastián, pues lleva ya muchos años llevando adelante esta experiencia que yo creo que es de hospital de campaña. ¿Y cuál es eso? Pues la acogida en la parroquia a personas que hacen trabajos en beneficio de la comunidad, personas que han sido condenadas pues, por los tribunales, pero se les ha puesto condenas sustitutorias de prisión. Y los juzgados suelen tener un auténtico, cuando a alguien se le dice, bueno, pues en vez de ir a la cárcel, puede tener usted un servicio en beneficio de la comunidad de tantas horas de servicio. Y claro, para los juzgados suele ser un lío ¿dónde buscas el lugar adecuado para que alguien acoja a esas personas? Porque no es cuestión de... hay que estar con él, hay que acompañarle, hay que tal, ¿no? Entonces mi hermano sacerdote, él hace tiempo que comenzó con ese apostolado, ¿no? Desde el juzgado le dicen, oiga, que tenemos dos más con una condena de tanto, ¿no? Y a veces no, vas a su parroquia y te quedas alucinado de ver cómo allí, pues él les va haciendo, les lleva y les hace una propuesta de, ¿tú qué sabes hacer? Tú tal, tú sabes, ¿entiendes de informática? ¿Entiendes de esto? Yo sé pintar. Bueno, pues vamos a ver si pintamos una... Y cada uno tiene sus dotes, y claro, lo importante es que esa persona, al mismo tiempo que que está cumpliendo una condena, tiene una experiencia de lo que es la Iglesia, y entra en un lugar y ve cómo la gente se quiere, y donde se le valora, y donde desarrolla, ¿no?, sus cualidades. Y una cosa que a veces, ¿no?, incluso me contaba mi hermano que le acontece es que alguien que cumple su condena, después de haber cumplido su condena, coge y pregunta, ¿yo me podría quedar aquí? Diciendo después, pues sí, por Dios, esta es tu casa. Tú olvídate de la condena, esta es tu casa, tú ven aquí siempre que quieras, ¿no? Y te das cuenta de que todas las oportunidades forman parte de una providencia maravillosa para encontrarnos con quienes viven pues tantas heridas y con quienes viven en una orfandad moral. Un paso más.
Octava propuesta. También en muchas parroquias tienen la iniciativa de tener un fin espiritual. Es decir, cuidar también de que pues haya quien tenga, ¿no?, el don de estar atento a todas las producciones cinematográficas que, bien sea, ¿no?, porque tienen unos contenidos y valores religiosos evidentes o unos contenidos muy interesantes para la vivencia cristiana, nos pueden hacer también un bien grande, ¿no? Y creo que esa faceta, la faceta de que en una parroquia que es hospital de campaña también nos ayudemos, se proyecten películas de contenido espiritual y sigamos el pulso, ¿no?, a todo lo que también obviamente puede haber un lugar en el que se comenten las lecturas o las novelas, pero eso es un poquito más complicado, pero yo creo que es más sencillo obviamente que se haga a nivel cinematográfico. Es otra oportunidad de nueva evangelización a la que podemos también acercar muchas personas. Noveno lugar. Creo que una parroquia hospital de campaña puede tener también en las peregrinaciones un lugar muy especial para la vivencia de la comunión y para un enriquecimiento muy grande de apertura a la catolicidad. Eso yo lo recuerdo con mi experiencia de párroco, pero claramente. Porque igual es posible que tú convocas a hacer unos ejercicios espirituales en silencio y muchas personas pues igual no están acostumbradas o no son capaces de acoger esa oferta. Pero tú organizas pues una peregrinación a Fátima, al santuario de Fátima, viviendo intensamente pues todo el recorrido de Fátima, de la historia de las apariciones, viviendo pues una hora santa, la celebración del sacramento de la confesión, y en el fondo acaban siendo una especie de ejercicios itinerantes en los que la experiencia del encuentro con Cristo acontece de una manera muy espontánea. Muy espontánea. Incluso yo he sido testigo de cómo a veces a una madre de cierta edad, ¿no?, ha utilizado la peregrinación para acercarle a un hijo. Dice, hijo, en la parroquia han convocado una peregrinación, yo ya iría a gusto, pero en fin, sola cómo voy a ir, ¿no? Entonces dice, mamá, ya voy yo contigo, ya cojo yo unos días de permiso y voy contigo, ¿no? Entonces va el hijo, así con la guardia baja, porque está totalmente relajado, que va a acompañar a su madre, ¿sabes?, ¿no? Y claro, allí acontecen muchas cosas. Las peregrinaciones son una gran oportunidad, ¿no?, para el encuentro con el Señor. Décima clave. El enlace con los centros de orientación familiar. Creo que una parroquia tiene que tener, si no una sede, que ojalá pudiese tener, ¿no?, una sede del Centro Diocesano de Orientación Familiar, debe de tener un enlace fácil. Algunos entre nosotros que tengan también el carisma de enlazar fácilmente con los centros de orientación familiar, para que todos aquellos que tengan ¿no?, problemas en su matrimonio, todos aquellos que tengan conocidos en los que haya heridas familiares, tengan la facilidad de acercarse a los centros de orientación familiar. Creo que son verdaderamente en este momento de la vida, son la perla preciosa de la Iglesia como hospital de campaña. Así como hemos conseguido que todo el mundo sepa lo que es Cáritas, no hay nadie que no sepa lo que es Cáritas, ¿o no? Bueno, sabe todo el mundo. Pero sin embargo, un reto es que consigamos lo mismo de los COF, Centros de Orientación Familiar, donde se ayuda a los matrimonios con problemas, donde las familias que están teniendo dificultades muy especiales en la educación con algún hijo son asistidas, son acompañadas. Para poder vivir la parábola del buen samaritano, uno cuando se encuentra con un hombre apaleado, según esa parábola, hace pues una primera cura de emergencia, ¿no? Le curó las heridas
con aceite y vino, se las vendó, le montó la cabalgadura y ¿a dónde le llevó? A la posada. ¿Y cuál es esa posada? Pues en gran medida el centro de orientación familiar. A ver, el centro de orientación familiar es la posada de la parábola del buen samaritano. Nos tenemos que tener, ¿no? Pues esa familiaridad, que en la parroquia se conozca el centro de orientación familiar, que tengamos esa facilidad de contacto, ¿no? de derivar, de derivación. Es tan importante. Un décimo paso. La ayuda en el duelo. En muchas parroquias se están formando grupos de duelo. Es decir, que hay personas que cuando despiden a sus seres queridos, algunos tienen el don de hacerlo pues con más facilidad y otros tienen un duelo muy grande. Tienen un duelo muy grande porque la sensibilidad de cada uno es, no se puede comparar las sensibilidades. No es cosa únicamente de fe, que también, pero además de fe también es cosa de sensibilidad. Y existen muchas personas que sufren porque no terminan de afrontar el duelo de la despedida de los seres queridos. Y existen carismas que se hacen presentes en las parroquias. Carismas, ¿no? Por ejemplo, existe el grupo de resurrección que se llama, existen tantas experiencias en las que nos ayudamos a despedirnos de los seres queridos. Conozco incluso también en Madrid, en Getafe, algunos grupos que están formados por padres que perdieron a niños a una edad muy temprana. Padres que perdieron a niños en esos primeros años de la vida y que, claro, pues ese momento fue tan duro para ellos que es un reto, ¿no?, para ellos ese duelo, y se han juntado entre ellos y se juntan en la parroquia para vivir ese duelo, esa despedida. Tu 10º paso, ¿no?, el número 12. Me emociona ver que en nuestras parroquias también encuentren cobijo grupos que luchen contra las adicciones. Por ejemplo, como el grupo de Alcohólicos Anónimos. Bendito Dios, que nuestras parroquias sean lugares en los que ellos encuentren el lugar adecuado para encontrarse. Necesitamos tantas ayudas contra las adicciones. Yo recuerdo que en mis años de párroco la providencia quiso que este fuese un tema que a mí me ocupase un montón, cosa que yo no lo había pensado jamás. A mí jamás se me había ocurrido por mi cabeza que yo como sacerdote me iba a dedicar a ese lío, pero recuerdo haber llegado a Zumárraga, claro, en unos años en los que la heroína estaba súper extendida, y cómo tocaba a la puerta de la casa de la parroquia madres que, como si fuesen las madres de Mayo, de la Plaza de Mayo, lloraban y te pedían ayuda con su hijo heroinómano que no hacían carrera con él, ¿no? Y claro, yo pues me acuerdo que dije, ¿qué hago? Que yo no he visto en mi vida ni un porro, vamos, he tenido la gracia que yo no había visto nunca, pues, en mi contexto social y familiar no sabía ni lo que era un porro, vamos, Y de repente veías aquello y fue para mí una gracia inmensa tirarme a la piscina, y en aquel momento, ¿no?, el proyecto Hombre pues en San Sebastián tenía, pues digamos, las velas desplegadas, ¿no? Estaba en el máximo de su andadura, y recuerdo pues que hubo unos casi 110 jóvenes, ¿sabes?, que marcharon a hacer el proyecto Hombre, 110 chicos heroinómanos, que la verdad es que, claro, aquello fue un reto tremendo, y creamos también un grupo de apoyo al proyecto Hombre allí en Zumárraga, pues para que hubiese también quien ayudase a las familias al acompañamiento de esos jóvenes, porque también había normas en las que no podían quedarse solos, y era todo un reto cómo acompañar a las familias que tenían hijos con adicciones, ¿no? Pero recuerdo perfectamente que la parroquia se constituyó como en un grupo de liberación, de lucha contra las adicciones, de lucha contra las drogas. Y eso era muy clave y muy importante. Luego resulta que, como en aquel tiempo, claro, en aquellos años estoy hablando, ¿no?, de cuando yo era un joven sacerdote, pues como todavía no se habían
todavía no se habían inventado, ¿no?, o descubierto los retrovirales para paralizar el SIDA. Claro, todos aquellos que eran casi todos los que se habían contagiado con el SIDA se morían inmediatamente porque no había en aquel momento retrovirales para retener. Y de aquellos 110 chicos acabaron falleciendo más de 90. Pero fue maravilloso haber podido ayudarles a que en el último momento de su vida muriesen libres de la droga, despidiéndose de sus familias y ayudándoles a morir en gracia de Dios, habiendo recibido los sacramentos. A ver, fue importantísimo. Una parroquia está llamada a ser, ¿no?, como hospital de campaña, un lugar de liberación de tantas adicciones. ¿Qué diremos hoy en día del tema de las adicciones tecnológicas? Necesitamos ayudarnos para luchar frente a ellas. Sabéis que esta semana, ¿no?, bueno, pues estoy haciendo visitas pastorales a los colegios de la diócesis. Y esta última semana, en uno de los colegios que he hecho la visita, pues el APA de los padres pedía ayuda para que las familias puedan tener, ¿no?, pues una mediación para cómo ponernos de acuerdo entre todos de tomar unas normas mínimas de cómo poner coto a la utilización de los móviles y de la tecnología, ¿no? Y una parroquia tiene que ser un lugar de liberación, ¿no?, en el que prestemos ayuda para ello. Bueno, y he dejado para lo último, ¿no? He comenzado diciendo que el primer punto de los 13 es hacer de la parroquia una casa y escuela de comunión, ¿os acordáis? Lo he dicho el primero, un lugar en el que aprendamos a querernos como somos, con nuestros defectos, un lugar en el que quienes llegan aquí digan, mirad cómo se quieren y se suman y no se restan entre ellos, ¿sabes? Pues eso sería. ¿Y sabéis qué he reservado para el último punto? A ver, pues para el último punto he reservado el que estamos llamados a ser una parroquia anuncio. Una parroquia que esté en salida, ¿no? En salida, anunciando la buena nueva de Jesucristo, siempre pensando cómo podemos llevar adelante el anuncio, ¿no? El primer anuncio. Hoy en día hemos hablado mucho, ¿no? La Iglesia está hablando del primer anuncio, y la palabra primer anuncio no es porque hasta ahora no lo haya hecho nunca, sino porque lo quiere hacer con un ardor, con una conciencia de escucha esta palabra como si no la hubieses recibido nunca, ¿no? Shema Israel, escucha Israel, escucha. Esto que te voy a decir es tan novedoso que lo vas a recibir como si fuese absolutamente nuevo, ¿no? Creo que la parroquia Hospital de Campaña está llamada a hacer el gran anuncio de que Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestro Salvador y Él es todo lo que necesitamos para ser plenamente felices, ¿eh? Os felicito de todo corazón por vuestras bodas de plata, ¿eh? Os felicito de todo corazón. Le pido, ¿no?, pues a Santo Tomás de Villanueva, que sea el que es Padre Pastor, ¿no?, que os pastoree, que os cuide, que os cuidéis entre vosotros, que las bodas de plata sea una gran oportunidad, ¿no?, de renovar la vida de la parroquia, de ser una parroquia misionera, que seáis una parroquia auténtico hospital de campaña. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?